Sí, si hablamos de conmoción, también tenemos que hablar de la ciudad de Mar del Plata, porque la verdad que la gente no sale de su asombro, está realmente indignada por la muerte de este hombre, de Ricardo Arriagada, herrero de Santa Clara del Mar. Ayer les contábamos la historia, había atropellado a un perro, la verdad que no le había hecho nada malo, solamente lo había golpeado. El tema es que este hombre se baja del auto y un motociclista que pasa por el lugar indignado le pega tantos golpes en la cabeza que lo termina matando. Bueno, la novedad es que el motociclista finalmente fue detenido en las últimas horas y estaría declarando ante la justicia en la mañana de hoy. Continúa la conmoción en Mar del Plata por la muerte de Ricardo Arriagada. Y fueron muchos los que se solidarizaron con la causa y aportaron datos o brindaron su testimonio con el fin de localizar a la persona que agredió al herrero el pasado 22 de agosto, en momentos en que luego de atropellar a un perro con su camioneta, se bajó del vehículo para constatar su estado. En ese instante, el agresor comenzó a increparlo y le propinó golpes de puño en la cabeza, tras lo cual cayó y golpeó fuertemente contra el cordón. Pasaron 10 días del hecho y este lunes la Justicia de Garantías había librado una orden de allanamiento en un domicilio sindicado como propiedad del supuesto agresor. Sin embargo, ello no fue necesario, ya que el hombre fue detenido por personal policial en cercanías del lugar del ataque. Según las primeras informaciones, el detenido es empleado en una empresa de transportes y la causa, a cargo del fiscal Alejandro Pellegrinelli, fue recalificada como homicidio, ya que en un primer momento solo figuraba como lesiones leves. Ayer lunes, el presunto agresor fue trasladado a la unidad 44 de Batán, a la espera de ser llamado a prestar declaración indagatoria que se producirá en las primeras horas de hoy. La doctora Andrea Potes, jefa de emergencia y trauma del Hospital Interzonal General de Agudos, dio detalles de la cantidad de lesiones en el área craneal que tenía el paciente, que daban cuenta de que fueron mucho más de 2 los golpes que recibió. Él ingresa con un cuadro de excitación psicomotriz debido a un trauma de cráneo severo que tuvo, por lo que refirieron las personas de la ambulancia que lo traían y que habían estado en el lugar del incidente, había sido golpeado por otra persona y realmente los golpes deben haber sido importantes porque cuando le hicimos la tomografía constatamos varias hemorragias. Tenía una contusión cerebral, que como para que ustedes se den una idea es el nombre del que le damos a como un moretón en el cerebro, ¿sí? Y tenía una hemorragia subaracnoidea y una hemorragia subdural más varias fracturas, fractura de peñasco, fractura de temporal y fracturas en la cara, fractura de maxilar, o sea que eso se encuadra dentro de lo que nosotros llamamos un trauma de cráneo grave. Ya ingresa con un sensorio deprimido y en 2 horas de evolución que nosotros lo tuvimos en la guardia y lo fuimos evaluando, iba disminuyendo su sensorio, así que a las 2 horas entró a quirófano, se operó, se le hizo una craniotomía descompresiva para resolver todas estas hemorragias y para que cuando el cerebro se hinche tenga lugar hacia donde expandirse, porque el cráneo es un lugar absolutamente sellado donde no puede expandirse para ningún lado. Y después pasó a terapia y bueno, lamentablemente estos traumas son de un pronóstico absolutamente reservado y son traumas de cráneo grave justamente. Evolucionó tórpidamente durante los siguientes días y falleció el sábado. Todo ocurrió el viernes 22 de agosto, cuando Ricardo Arriagada, de 64 años, se dirigía a bordo de su vehículo a comprar materiales para su trabajo. Y en esta esquina de avenida Carlos Tejedor y Ferré, en el barrio Camet, a unos kilómetros del centro marplatense, atropelló a un perro. Al percatarse del impacto y lejos de evadir el desafortunado accidente, el hombre descendió de su vehículo e intentó socorrer al perro, que solo había sufrido algunas lesiones menores. En ese momento, un motociclista se le acercó descontrolado y comenzó a increparlo por el hecho. Pensó que lo había atropellado a propósito. Lejos de esa actitud, Arriagada pidió disculpas, pero eso no contentó al motociclista, que comenzó a insultarlo. Y esos insultos se convirtieron en golpes y la víctima terminó impactando contra el suelo
y sufriendo un hematoma en su cabeza que provocó su muerte el pasado viernes 19 de agosto. Mi papá le pedía disculpas al hombre porque fue un accidente, pero después de insultarlo, le pegó. Con el primer golpe le arrancó la dentadura y con el segundo se cayó al piso y dio la cabeza en el cordón, contó Mónica, la hija de Arriagada, consternada y sin entender lo que ocurrió.